wabarakatuh. Walaikum salam. Walaikum salam. ¿Cómo están ustedes? Alhamdulillah, Shay. Alhamdulillah. Anta. Anta. ¿Todo está bien? Alhamdulillah wa anta. Alhamdulillah. من الله لك الحمد يا رب. ¿Ya escucharon la clase pasada, hermanos? Sí, alhamdulillah. Sí, hermano. Preciosa clase, alhamdulillah. Muy buena. Alhamdulillah, hermana. Alhamdulillah. ¿Y todos escucharon? Y algunos no. Perdón, estoy un poco afónico. Entonces, pero se escucha bien. Ala Shafiq. Allahumma amin. Ya, ¿todos escucharon la clase pasada? Sí, sí. Sí, señor, sí, la escuchamos. Alhamdulillah. Entonces, ¿puedo preguntarles en esta clase? Rocío está riendo, eso significa no escuchó. Perdón, Shay, no pude. No pude. Mucho trabajo y no pude. Astaghfirullah. Inshallah la voy a escuchar. Inshallah, sí, perdón. Disculpe. Ya no se preocupen. Entonces, hoy día, inshallah, vamos a hablar acerca de un tema importante que es la teoría del haqq desde la perspectiva islámica. Pero antes de hablar acerca, ya hermana Nancy, antes de hablar acerca de este tema, tenemos que dar una revisión rapidita acerca del tema de la clase pasada, porque estos dos temas son conectados. Y me gustaría que ustedes que sean conectan sus ideas o conectan las dos clases juntos, porque vamos a necesitar estas dos clases, inshallah, en la siguiente clase. La clase pasada hablé acerca de los derechos humanos en constituciones y convenios internacionales. Empecé en mi clase a hablar acerca de las religiones de Dios. Las religiones monoteístas fueron los primeros, las primeras en hablar acerca de los derechos humanos. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando mandó los mensajeros con sus mensajes, la mayoría de los mensajes tenían los mismos objetivos. O podemos decir todos los mensajes de Allah subhanahu wa ta'ala tenían el mismo objetivo. El objetivo era muy claro y básico. Adorar únicamente a Dios, actuar bien. Entre el significado de actuar bien es respetar los derechos humanos con los demás. Tratar bien a los demás. Y si nosotros enfocamos poquito en la palabra tratar, encontramos que el Islam nos ordenó tratar bien a los padres, a los vecinos, a la esposa, al esposo, a los esclavos, a los animales, a los mayores de edades, a los niños, a los no son musulmanes. Entonces, en esta razón, podemos decir claramente que las religiones monoteístas son las primeras documentos, los primeros documentos, si podemos decir esto, o los primeros convenios
de derechos humanos que fueron mandados a la tierra. Y hablé también en la clase pasada acerca de la religión islámica. En la primera o la segunda clase yo les dije que el Islam dio origen a los derechos humanos. El Islam habló integralmente acerca de los derechos humanos. Eso fue por la estructura islámica de derechos. Esta estructura tiene tres bases principales. La unidad de la humanidad. Quiere decir que todos nosotros somos del mismo padre y la misma madre. Todos somos iguales ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah aclaró esto muchas veces en el Sagrado Corán. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aclaró el mismo significado, que todos somos iguales ante Allah subhanahu wa ta'ala y todos somos los hijos de Adán y Eva. Y no escuchan las palabras de estos locos que están diciendo que el origen del ser humano era un mono. Usted no era un mono, hermano. Su origen no era un mono. Tampoco usted, hermana. Usted fue la hija de Adán y Eva. Entonces, la unidad de la humanidad es la primera base en la estructura islámica de los derechos. La segunda base, que la unidad de la creencia. A lo largo de la historia, el mensaje divino de todos los mensajeros era adorar únicamente a Dios y actúan bien. Y si ustedes quieren ver todo esto, revisan la Sura Hud, la zona número 11. ¿Alguien que escribió el hermano o la hermana? Perdón. No entiendo qué quiere decir hermana, que igual hermana cambiando a mi madre. ¿Cómo puede cambiar a su padre, hermana? Entonces, la segunda base es la unidad de la creencia. La unidad de la creencia, Surat Hud, hermano, la sura número 11. Esta sura tiene todos los cuentos, la mayoría de los cuentos de los profetas y los mensajeros. Y nada, hermano. Entonces, la unidad de la creencia es la segunda base de la estructura islámica de los derechos. Y también la teoría de la asociación. Es decir, que todos nosotros sabemos que fuimos enviados a la tierra para heredar la tierra, para mejorar la tierra, para construir la tierra. Y sabemos muy bien, como yo les indiqué antes, que la conducta humana más común es que somos seres vivos que nos gusta vivir en sociedades sociales. Y nosotros, por nuestra conducta, nuestra naturaleza, somos egoístas, nos gusta tener lo mejor siempre. Por esta razón, el Islam fijó el primer convenio o el primer documento integral que está hablando acerca de los derechos humanos. Eso fue muy claro en Khutbat al-Wada', el sermón de despedida. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enseñó a todo el mundo respetar todos los tipos de derechos humanos, todos los tipos de los derechos con Allah subhanahu wa ta'ala, derechos con los demás padres, esposo, esposa, hijos, vecinos, y madre, y padre, y mayores, enemigos, y no musulmanes. Nos enseñó respetar
y no pasar los límites con los demás. Hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habló acerca de los derechos humanos económicamente, en el sentido económico. Hermanos, todo el mundo que aceptan la Isura están cometiendo una violación de los derechos humanos. La persona que está matando a otra persona está cometiendo una falta grave, un pecado grave, una violación de los derechos humanos. Entonces, ustedes pueden revisar el sermón de la despedida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especialmente de la parte que habló de su sangre y dinero, vidas y propiedades son inviolables, son tan sagrados como lo es este día de hoy. Y pueden buscar el hadith en la internet. Y luego hablé acerca de un tema muy importante, que es los derechos humanos en documentos constitucionales. ¿Por qué? Para hacer una comparación del contenido de estos derechos humanos en estos documentos y los derechos humanos que fueron mencionados en el sermón de despedida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde más 1440 años. Imagínense la diferencia entre lo que es dicho de Allah subhanahu wa ta'ala y lo que es un dicho de un esclavo, un siervo de Dios. Una persona no tiene conocimiento. Allah es nuestro creador y sabe lo mejor para nosotros. Y uno de esos derechos humanos que en documentos constitucionales es la famosa Magna Carta, o en español ustedes dicen la Carta Magna, y también Carta de Derechos es que está en inglés Bill of Rights, o también es la independencia, Declaración de Independencia de Estados Unidos, y también declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, que fue en Francia. Y finalmente hablé acerca de documentos internacionales de derechos humanos. Y la verdad, esos son muchos, pero las más famosas son declaraciones universales de los derechos humanos, que fue por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984, 48. Luego en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue en el año 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el mismo año fue el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Fue en noviembre de 1950, y entró en vigor en diciembre de 1953. Y uno de los más importantes documentos internacionales fueron el Convenio Regional de los Derechos Humanos por la Liga Árabe. ¿Por qué estoy hablando acerca de esto? Porque la mayoría de los miembros de la Liga Árabe son países musulmanes.
Y quiero que ustedes dan una reflexión rapidita acerca de este convenio y el otro convenio que es la Declaración Global de los Derechos Humanos en el Islam por el Consejo Islámico Internacional. Y revisan las dos declaraciones, que la primera declaración fue en 1980, la segunda en 1981. Hoy día voy a hablar acerca de un tema importante que es la teoría del derecho desde la perspectiva islámica. Pero hablamos antes acerca del derecho en general. ¿Y recuerdan qué significa derecho en general? ¿Recuerdan? ¿Están dormidos? Salam alaikum, Sheikh. Alaikum salam wa barakatuh. Tengo aquí anotado que son las bases y antecedentes de los privilegios que tiene el ser humano. Excelente, hermano. Excelente. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del significado del derecho desde la perspectiva islámica en cómo vean los árabes y en la lengua que fue revelada, revelado el Corán. La palabra derecho en idioma árabe significa haqq. Entonces, la palabra al-haq es el significado de la palabra derecho. Pero la verdad, en idioma árabe, en las aliyas del Sagrado Corán, la palabra al-haq tiene muchos significados. Y me gustaría hoy día hablar con ustedes acerca del significado para decir que la palabra al-haq en idioma árabe amplía muchos significados y muchos derechos y muchas características. Entiendan esto muy bien, hermanos, porque vamos a necesitar esto más adelante. Por ejemplo, cuando le digo que la palabra al-haq es un nombre de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. Tal vez usted es la primera vez que escucha esto. Y cuando le digo también, no solamente un nombre, es un atributo también, entonces es otra cosa diferente. Y cuando lo digo también, que de la palabra al-haq significa el Corán. Y cuando le digo también que la palabra al-haq es el contrario de la palabra lo que es falso. Y también significa la justicia y ¿cómo se llama? El plural de la palabra al-haq en idioma árabe es huquq, derechos. Pero queremos ver cómo habló el Corán acerca de la palabra al-haq. Porque es muy importante saber el diálogo, el dialecto que vino la palabra. Y podemos ver en la sura de la vaca, la sura número 2, ¿pueden ver los números de las alías? Sí, Sheikh. La sura número 2. ¿Qué dijo Nelson? Tranquilo, Shay, ya la puede ver, ya la puede ver. Ya puede, alhamdulillah. Entonces, ustedes pueden ver en la sura número 2, la sura de la vaca, en la alía número 2. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Sagrado Corán, en esta alía, un ratito hermanos, porque se fue las alías. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Entonces, alía número 42 en la sura 2, y no mezclas la verdad
con lo falso. Entonces, aquí significa, la palabra al-haq significa verdad. Y la aya de la sura del Anbiya, la sura 21, la aya número 18, Allah subhanahu wa ta'ala dijo: بل نقذف بالحق على الباطل. Aquí significa al-haq o la verdad, eso significa lo que viene con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La verdad que llevó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo en esta aya: por cierto que siempre refutamos lo falso con la verdad. Quiere decir, con la guía del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el haq, es la verdad. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo también en la sura del Qasas, los cuentos, sura número 28, alía 63, قال الذين حق عليهم القول. حق عليهم القول significa quienes fueron condenados al infierno. Entonces, la palabra al-haq tiene un significado diferente del significado conocido en el haq, como derecho. En el Corán también podemos ver que la palabra al-haq viene con el significado o viene con el significado como Dios. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el sagrado Corán: si la verdad estuviera acorde a las pasiones de los incrédulos, los cielos y la tierra, todo lo que hay en ellos, se había corrompido. Pero aquí hay la palabra la verdad se refiere a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces quiere decir, si Allah subhanahu wa ta'ala estuviera acorde a las pasiones de los incrédulos, los cielos y la tierra, todo lo que hay en ellos se habría corrompido. ¿Entienden, hermanos, hasta este punto? Sí. Sí. No, hermano, yo no entiendo muy bien esa última aleya, por favor. En la última alía, la palabra al-haq significa... Sí, el significado de esa aleya, por Allah favor. subhanahu wa ta'ala significa Dios. Allahu al-haq. Entonces aquí la Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el sagrado Corán: وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. Quiere decir, si la verdad estuviera acorde a las pasiones de los incrédulos, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos se habría corrompido. Entonces, en este significado, la palabra la verdad aquí significa Allah. Entonces, el significado completo es: si Allah estuviera acorde a las pasiones de los incrédulos, los cielos y la tierra, todo lo que hay en ellos se habría corrompido. Muchas gracias, hermano. Sí, Mahmoud. Disculpa, estamos. السلام عليكم. الآية الحق quiere decir es Allah. Y la otra آية قل جاء الحق وزهق الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل. Y estamos diciendo ahorita el significado del Islam. Quiere decir que el Islam, cuando llegó, corrompió todo lo que es falso. Y quiere decir la incredulidad. Entonces hay diferencia las dos palabras, al-haq, قل جاء الحق o Allahu al-haq. Por supuesto. Entonces, hay muchas ayas o muchos significados para hablar del haq en el Sagrado Corán. Eso es lo que estoy diciendo. Y también la palabra al-haq viene como un atributo a Allah subhanahu wa ta'ala y que quiere decir el Dios verdadero.
Allah subhanahu wa ta'ala dijo en Surat al-An'am, la sura número 6, alía número 42, ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. Y por cierto, que enviamos mensajeros a naciones anteriores y les castigamos con la miseria y las enfermedades. Porque así, perdón, un ratito. No, me equivoqué en el número de la sura, pero quiere decir que ellos ya regresaron, quiere decir ya regresaron a Allah, el verdadero Dios. Entonces, Maulahum al-Haq es un atributo a Allah subhanahu wa ta'ala, el verdadero Dios. Y también la palabra al-Haq viene el Sagrado Corán con el significado de la justicia, como está indicado en la Surat Ghafir, la sura número 40. Un ratito para cambiar. Aquí está. La sura número 40. Aquí está, alía número 20. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Wallahu yaqdi bil haqq. Quiere decir, y Allah, por cierto, Allah juzga con la verdad, con la justicia. Entonces aquí la palabra al-haq significa justicia. En otra aya, la palabra al-haq viene con el significado del Islam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en la sura de la Baqa, la sura número 2, alía 119. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. Quiere decir, ciertamente te hemos enviado con la verdad. Y la verdad aquí significa el Islam. Y también la palabra al-haq viene en el Sagrado Corán con el significado de decir la verdad. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en la sura Sad, la sura número 38, alía número 84, قال فالحق والحق أقول. Dijo Allah, si de cumplirme el designo y yo digo la verdad. Entonces, والحق وأقول, entonces aquí significa decir la verdad. Y la otra palabra al-haq, قال فالحق, eso significa también decir la verdad. Entonces, en el Corán también la palabra al-haq viene con el significado, con la certeza, al-yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Sagrado Corán, en la sura al-Dhariyat, la sura número 51, alía número 23, فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ. Juro por el Señor del cielo y la tierra que se les ha permitido es tan cierto. Quiere decir, tan cierto es certeza. ¿Ya? ¿Entienden esto, hermanos? ¿Están perdidos? Entiende, Sí, hermano. ¿me puede Hermano, gracias. repetir, por favor? ¿Perdidos? Escuché perdidos. Yo quería pedir si me puede repetir el número de la última ley que nos recitó, por favor. Perdón, hermana, ¿qué dijo? El número de la última ley que recitó, de la sura 51. Es la sura al-Dhariyat,
la sura 51, alía 23. Jazakumullah. Lo que quiero decir, hermanos, que la palabra al-haq tiene muchos significados. La palabra derecho en el Islam viene en el Sagrado Corán, en el Sunnah del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con muchos significados. Pero eso para decirles que la palabra derecho cambia muchos significados, muchas características, porque el Islam es una religión integral, universal, y abarcó todo lo que quiere el ser humano en la tierra para mejorar su vida, para cumplir con sus misiones. Y nosotros acordamos que las dos misiones principales, que es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, construir la tierra con la buena manera. Una de las buenas maneras es respetar las leyes, respetar los derechos. Y terminamos con el asunto del significado del haq. El haq también viene con el significado de la teoría, como está claro en la sura de Ibrahim, la sura número 14, alía número 19. خلق السماوات والأرض بالحق. ¿Ya? Allah creó los cielos y la tierra con un fin justo, y quiere decir con sabiduría. Y también el último significado que vino la palabra al-haq en el Sagrado Corán venía con el significado del sustento. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en la sura 11, Surat Hud, alía número 79, en la, ¿cómo se llama? Allah dijo, قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. Sí, hermanos. Sí, hermanos. Un ratito, hermanos, por favor. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. Y respondieron estas personas, eran la gente del profeta Lot, y tú sabes, no tenemos sustento en el matrimonio o en casarse con tus hijas. Ellos estaban contestando al profeta Lot cuando el profeta Lot alayhi salam dijo a su pueblo, vengan a casarse con mis hijas. Y todos ustedes saben la historia de la gente de Lot, que los hombres preferían los hombres y no las mujeres. Entonces, cuando les ordenó al profeta Lot que dejan este pecado mayor, que vengan a casarse con mis hijas, ellos rechazaron este pedido y dijeron que nosotros no tenemos sustento en casarse con tus hijas. Y también la palabra al-haq tiene el significado también del sustento, como Allah subhanahu wa ta'ala dijo en Surat Al-Ma'arij, en la sura número 70, alía número 24 y 25, que dos bienes tienen que tener una parte como sustento, una parte conocida como sustento para los pobres, وفي أموالهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Entonces, lo que quiero llegar hoy día, queridos hermanos, que la palabra haq tiene muchos significados, y estos significados abarcan todos los derechos humanos. Cuando estoy diciendo la palabra al-haq, porque derechos humanos en el idioma árabe es حقوق الإنسان. Los derechos humanos en idioma árabe es حقوق الإنسان.
Cuando estamos hablando acerca del significado de los derechos humanos desde la perspectiva islámica, tenemos que regresar al origen de la palabra. Entonces, el origen de la palabra haq significa muchas cosas y muchos valores y muchas características que amplía todos los derechos humanos. Sí, hermano Brodinka, ¿me escucha? Salam alaikum, Sheikh. Por favor, ¿podría repetir el significado en la Sura 11 en la Aleya 79? Sura 11, la Aleya 79. Sí, gracias. El profeta Lut, alayhi salam, usted sabe que los hombres en este tiempo preferían tener relaciones íntimas con los hombres. Entonces, eran gays, eran homosexuales. Entonces, en este sentido, el profeta Lot aconsejó a ellos que vengan a casarse con mis hijas o las mujeres de su pueblo, quiere decir. Entonces ellos dijeron, no tenemos haq, sustento en casarse en tus hijas. Quiere decir, ya no tenemos como suerte para casarse con tus hijos. Quiere decir, ya no está de sustento para ellos casarse con las hijas o con las mujeres. ¿Ya? Entonces, nada, queridos hermanos, lo que quiero decir que la palabra al-haq tiene muchos significados amplios que sirven muchísimo los derechos humanos. Eso también nos facilita entender la siguiente clase, los tipos de los derechos en el Islam. Los tipos de los derechos en el Islam. Pero antes de terminar la clase, quiero saber el significado del término al-haq como acordó los sabios islámicos. Entonces, ¿cómo podemos entender el significado de la palabra al-haq, derecho, en el Islam? Tenemos que revisar los dichos de los sabios en esta campo, en este sentido. Entonces, el significado de la palabra haq como un término es interés legítimo, un interés legítimo. ¿Ya? Entonces, como un término desde la perspectiva islámica, significa interés legítimo. Y también la palabra al-haq en las leyes en general es un interés legítimo protegida por las leyes. Los abogados que están aquí, pero la diferencia entre el término al-haq desde la perspectiva islámica o al-haq desde la perspectiva de las leyes es mucha. La diferencia es mucha. Al-haq ¿cómo se llama? Desde la perspectiva islámica, proteja 100 con 13. Proteja el honor, el Islam, la mente y ¿alguien sabe? Los bienes, la familia y la vida. Pero desde la perspectiva de las leyes en generales o laicos son 4: la vida, los bienes y la mente y la familia. Y no tiene
el significado de proteger los intereses de la religión. Por esta razón hay una falla grande entre los derechos humanos en general y los derechos humanos desde la perspectiva islámica, porque desde la perspectiva islámica no proteja o no respeta las leyes islámicas. Y nosotros tenemos que saber que los derechos humanos desde la perspectiva islámica tienen objetivos principales. Uno de los objetivos más principales es el tawhid, el monoteísmo puro. Estos derechos tienen que estar conectados con el monoteísmo. Entonces, en el Islam, nosotros podemos decir que nosotros respetamos claramente. Si puedo repetir esto, por favor, ya, repito esto otra vez. Podemos decir claramente en el Islam, los derechos humanos, desde la perspectiva islámica, están muy conectados con el tawhid, con el monoteísmo. Porque todos están trabajando para aplicar el tawhid, para aplicar el monoteísmo. Nosotros podemos decir claramente que el Islam respeta todas las otras religiones. ¿Sí? Eso es un derecho que la persona ya tiene derecho a tener la religión que él quiere. Es un derecho. ¿Sí o no? Es un derecho general de los derechos humanos. Y el Islam está de acuerdo que nosotros tenemos que respetar la decisión de cada uno en escoger su religión. Pero no significa que nosotros estamos de acuerdo con la acción de la persona. No entiendo. Por ejemplo, tu vecino, hermano o hermana, no es musulmán. Estás respetando que él está, por ejemplo, o es católico. Tiene que respetarlo, porque el Islam ordena esto. El Islam dijo, el Corán dijo claramente, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba con un diálogo con los incrédulos, ustedes tienen su religión y tengo la mía. Entonces, una manera respetuosa del Islam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca obligó a nadie a abrazar el Islam. Entonces, pero el Islam mismo no autoriza a la gente tener esta religión, en el sentido de que esta persona que no es musulmán está cometiendo un pecado, está cometiendo un munkar, y el Islam nos enseñó a rechazar los munkar, uno con la lengua, entonces por eso estamos haciendo da'wah a estas personas, uno con la mano, eso no podemos hacerlo, el segundo con la lengua, eso podemos hacerlo aconsejando a la persona, indicándole que el Islam es el camino correcto, luego con el corazón rechazando la acción de la persona. Entonces, si usted está viviendo con una persona, una persona no musulmana en la casa, él tiene derecho a tener esta religión, y nosotros respetamos esto, pero tenemos que rechazar su acto. Y el rechazo en este sentido puede ser aconsejándole, dejando esta acción, regresando al Islam, abrazando el Islam, o si no podemos, si aconsejamos y no responde, entonces tenemos que rechazar su acto, su religión con nuestro corazón. Pero no significa, es un punto muy importante, no significa que tenemos que cambiarlo con nuestro mano, obligándolo a abrazar el Islam. Porque nosotros respetamos este derecho, y nunca el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam obligó a una persona a abrazar el Islam. Cuando digo que los derechos humanos tienen que estar conectados con el monoteísmo, quiere decir que tiene que estar conectada
con las enseñanzas del monoteísmo, con el Tawhid. Porque todas nuestras acciones que estamos haciendo tienen que tener la intención que estamos haciendo únicamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Respetando los derechos de los hermanos con la intención que estamos haciendo por Allah subhanahu wa ta'ala. Por el favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos nuestros actos tienen que estar conectados con el Tawhid, con el monoteísmo, porque es una obligación. Por ejemplo, la hermana Mari se está rezando para que la gente dice que mashallah es una hermana piadosa, sus acciones no van a estar aceptadas. Su acto de adoración no va a estar aceptado. Pero si ella está rezando, porque Allah subhanahu wa ta'ala ordenando a ella que tiene que realizar este acto, entonces ella tiene que hacer esto por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, únicamente. Entonces nosotros tenemos que aplicar los derechos humanos, respetarlas, conectándola con el monoteísmo. Que todo lo que estamos haciendo tiene que estar conectado por el monoteísmo, porque todo lo que estamos haciendo tiene que tener la intención que estamos realizando por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Este punto fue entendido, queridos hermanos? Sí, Sheikh. Y Sí. otra Sí, cosa, Sheikh. porque todas las legislaciones vinieron de Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum, hermano. Alaikum salam. Entre lo que puedo entender es que puedo aceptar otra religión, mas no compartir sus creencias. No, respetar, no Exacto. aceptar. Exacto. Permitir, o sea, no influenciar a la persona de tal No, manera profeta que se Muhammad sienta sallallahu agredida. alaihi wasallam, en el lugar donde estaba viviendo tenía judíos, cristianos incrédulos. Sí, El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permitía que ellos podían practicar su religión, ya, pero no significa nunca que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aceptó sus actos, sus exacto. prácticas. Ya, gracias. Entonces, lo que quiero decir que cualquier cosa nosotros tenemos que conectarla con el monoteísmo por algunas razones, porque todo lo que queremos hacer tenemos que hacerlo con la intención que estamos realizando por la causa de Allah. Y la segunda razón, que todas las legislaciones islámicas que nosotros tenemos vienen de Allah. ¿Entienden? Sí, señor. Sí, Sheikh. Jazakumullah khairan. ¿Algunas preguntas antes de terminar la clase? ¿Todo está entendido? Entonces, subhanakallahumma wa hamdik, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nos vemos en la siguiente clase, inshallah. Por favor, sean atentos para la plataforma. Profe, assalamu alaikum. Alaikum salam. Profe, algo pero que tiene que ver con las clases. Es como una pregunta y una sugerencia que yo le quiero hacer. Yarman. Usted tiene derecho a A hacer mí me esto. parece que... Sí, señor. A mí me parece que la clase de que usted nos dicta derechos humanos tiene un ¿Cómo? contenido... ¿No me escucha? Ya, ahorita le escucho, hermano, perdón. Que a mí me parece que la clase que usted nos dicta de derechos humanos tiene un contenido muy interesante. Pues sí, es muy importante y es debatible, ¿cierto? Por supuesto. Y pues, a mí me parece que los temas que usted nos comparten deben pues de tener libre interacción entre usted y entre nosotros durante todo el tiempo que dura la clase, para que nosotros comprendamos mejor los temas que usted nos dicta y pues y así sacar el mayor beneficio de las clases
y el máximo provecho de la materia. Porque acuerdo. su clase no es de 1 hora y media. Eso es... Regresa a la administración y pregúntales. Porque es que, de No, verdad... no tengo derecho sobrepasar la administración. Estoy dando la clase de derechos humanos, entonces tengo que saber mis derechos y mis obligaciones. Yo pensé que usted había escogido los 45 minutos. Pero entonces, si yo le quiero... estoy dando a ustedes casi 1 hora, no 45 minutos. Si yo quiero dar esta sugerencia, si algunos compañeros también están de acuerdo conmigo, porque es que de verdad la clase es muy, muy buena, pero me parece que es muy corto el tiempo con usted. Mejor. No, mejor. ¿qué le ocurre? No, no. Nosotros debemos compartir e interactuar con usted, debatir estos temas para que tengamos mejor comprensión de las materias. Ya las siguientes clases, cuando vamos a hablar acerca de criticar los derechos generales que no está de acuerdo con las leyes islámicas, voy a abrir esta puerta para ustedes para llegar a un directo, a una respuesta muy eficiente para contestar estas organizaciones que fijaron estas o dieron origen a estas leyes. Porque viene una persona, decirle que la persona es libre, está libre para utilizar lo que quiere de ropa o andar desnudo. ¿Y por qué están criticando a las mujeres cuando utilizan hijab o utilizan una ropa adecuada islámicamente? Y dicen, nosotros no estamos de acuerdo acerca de este derecho. El Islam. Y porque tenemos leyes y tenemos reglas. Y lastimosamente ellos vean este lado de una un solo lado. Entonces nosotros tenemos que decir claramente que este derecho no es un derecho válido, más bien que ustedes no aplican este derecho en la vida real. Recibo 2 preguntas y terminamos. Patricia. Salam alaikum, Sheikh. Barakallahu fik por la clase de hoy, como siempre. Maravillosa, pero creo que pasa como a mí me pasa, que es la primera vez en 23 años que soy musulmana, alhamdulillah, que recibo una clase como esta, una asignatura como esta, y estoy perdida en el desierto. No, más. No porque usted no explique correctamente, sino que los conceptos que estamos estudiando para mí son totalmente nuevos y muchas veces me explota la cabeza de pensar, como está explicando usted, ayas del Corán o cosas, bueno, lo que está explicando en general. Entonces, yo le vuelvo a reclamar, por favor, documentación para que aparte del vídeo durante la semana podamos estudiar. Inshallah, en estos 2 días van a tener por lo mínimo 2 o 3 clases escritos para que ustedes ya puedan entender bien lo que quiero decirles y pueden estar conectados y usted regresa otra vez del cielo a la tierra para entender bien. Inshallah, ya Rabbi. Que Allah nos da el conocimiento. Salam alaikum, Sheikh. Una pregunta, Sheikh. Mire, sobre la tarea que usted dejó, el Islam sufre algunos ataques de parte de las organizaciones. ¿A qué se refiere? Porque es un tema muy largo y extenso. Sí, pero hermana, lo que quiero decir, yo quiero enseñarles, hermanas, cómo pueden definir un tema, escribirlo con las mínimas palabras, porque un día voy a decirle, hermana, por favor, dame un significado, habla acerca del Islam y no un mundo. Porque a veces usted tendrá una oportunidad de hablar de una persona famosa, una persona que puede tener su efecto en la comunidad, y tienes que hablar con él 1 minuto. Entonces, tienes la oportunidad de invitarlo al Islam. ¿Qué puedes decirlo?
Ah, ya. Bueno, yo estaba viendo sobre la Carta de los Lo Derechos corto y Humanos más de la ONU. concentrado es lo más beneficioso. Entonces, esa tarea Hermanos, de las palabras de uno, lo ¿verdad? correcto, Hacerla con las palabras de por nosotros supuesto. mismos, ¿verdad? Ah, perfecto, Sí, perfecto. por supuesto. Hermanas, yo podía hacerles una tarea de preguntas de multi-choice question o de preguntas de escoger, pero eso no me gusta mucho, porque en esta materia quiero que ustedes ya empiezan a pensar, empiezan a investigar, empiezan a hablar. Bueno, ¿Cuál es mire, el yo voy a objetivo, comentar. hermanos, de estudiar en esta universidad? Che, es un ¿Cuál es poquito. el objetivo? El objetivo, Che, ¿Cuál es el es objetivo de aprender, estudiar? tener mucho conocimiento para enseñar, Che. Eso es el objetivo ¿Enseñar a quién? de esto. Mire, yo tengo familia que son, por ejemplo, tengo una hija que es ateo y yo necesito aprender para enseñar a mi hija, para enseñar a nuestra Excelente, comunidad, para hermana, enseñar pero no solo todo. objetivo principal. No es el objetivo principal. Enseñar a su hija es un objetivo excelente, pero no es el objetivo principal de la universidad. El objetivo principal de la universidad, salvar a la gente, sus vecinos, su familia, de Mire, la oscuridad y no, al camino de la y luz. llevar el Escúchame, Islam. por favor, hermana. Ajá. Sí, escúchame, por favor, hermana. Entonces, el objetivo principal del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salvar a la gente del infierno al paraíso. Entonces, nuestro objetivo, un objetivo principal de esta universidad es salvar la gente del infierno Sí. al paraíso, inshallah, con el primer Islam. Inshallah. Y llevar el Islam Lo que a queremos enseñar, todas las partes del mundo, Che, y llevarlo a los pueblos que no saben del Islam. O yo soy una parte de Colombia. concentramos en América Ok, Latina y dejamos bueno, las otras partes del sácale mundo ella, a los Che. hermanos en estas partes. Sí, jazakumullah khairan. La última pregunta. Ya, ustedes tienen la clase del tafsir. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Nos vemos en la siguiente clase, inshallah. Sean atentos, por favor, por la plataforma. Voy a poner un quiz, un parcial y otra tarea, inshallah. Salam.